Alors, comment ça va? Bienvenue à notre session de chaque semaine. Aujourd'hui, je te partage un peu d'informations sur les adjetifs indéfinis. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestra sesión de cada semana. Hoy te voy a compartir un poco de información acerca de los adjetivos indefinidos. Bueno, primero, vamos a recordar. Dentro de una oración hay diferentes tipos de palabras que pues van a integrar el enunciado o la idea que vamos a dar, ¿no? Como por ejemplo los pronombres, los artículos, los sustantivos, los verbos, los adverbios, los adjetivos, etcétera, etcétera. Tenemos diferentes grupos, ¿no? Entonces, a veces, por el simple hecho del nombre que reciben, no los identificamos y quizás hasta decimos, pues yo ni los ocupo. Pero ahorita que tú veas aquí estas palabras, te vas a dar cuenta que sí las ocupamos bastante, ¿no? Entonces, en el caso de les adjectifs indéfinis, los adjetivos indefinidos, nos van a expresar estos cuatro tipos de ideas. Por ejemplo, exprimer una idea de cantidad, expresar una idea de cantidad, exprimer una idea de qualité, nos van a expresar una idea de calidad, exprimer una idea de différence, expresar una idea de diferencia, o exprimer una idea de similitud, expresar una idea de similitud. ¿Esto qué quiere decir? Son palabras que no nos van a decir algo en concreto o una cantidad en concreto. Siempre van a ir acompañadas de un sustantivo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el caso de certain, cierto, cierta. Refiriéndonos a un adjetivo indefinido, lo podemos ocupar, por ejemplo, ciertas personas no vieron el video. Entonces, ese ciertas es el adjetivo. Y nos expresa una cantidad, ciertas personas. No sabemos cuántas fueron realmente, pero sabemos que fueron ciertas, ¿no? Unas cuantas. Ese es uno. Ahora tenemos n'importe quel o n'importe quel. Eso significa no importa qué o cualquiera. Entonces, no importa cuál o cualquiera. Ese es el significado de n'importe quel. Tenemos que es algún o algunos, ¿no? Por ejemplo, quelque personne. Algunas personas, quelque personne o quelque enfant aime les videojuegos, ¿no? Algunos niños aman los videojuegos, ¿no? Entonces, quelque. Tenemos quelconque. Este quelconque significa cualquiera, ¿no? Es quelconque peut apprendre le français, ¿no? Cualquiera puede aprender el francés. Entonces, nos expresan una idea de cantidad, pero no nos dicen un número. Eso es indefinido. Ce sont les adjectifs indéfinis. Ahora, por ejemplo, cuando nos expresan una idea de calidad, bueno, tenemos aucun, que es ninguno. Tenemos passant, que también es ninguno. De hecho, la mayoría son como sinónimos. ¿Cómo es que los vas a ocupar? Bueno, hay algunas palabras que son como tal cual un sinónimo, entonces no varía o no hay problema si ocupas, por ejemplo, un o nul o passant, dependiendo de cuál te acostumbres más, el contexto, la frase que vayas a poner, pero todas significan ninguno. Bueno, esas tres, ¿no? Tenemos divers, que es diversos o varios también. Différent, diferentes. Aquí los adjetivos concuerdan en género y número. Por ejemplo, los que tienen la S, entre paréntesis, es porque si es plural, le vamos a agregar la S. Si tienen la E, es porque para femenino le vamos a agregar la E. En el caso de différent, le vamos a agregar la S en plural para que sea diferentes, pero si es femenina, vamos a poner différent y agregar la ES. O sea, en español le vamos a decir diferentas, ¿no? Pero dice diferentes para femenino, porque aquí los adjetivos deben de concordar en género y número. Por ejemplo, si vas a decir diferentes, diferentes niños, ¿no? Diferentes muchachos. Sería différents garçons, diferentes muchachos, diferentes señoritas, ¿no? O niñas. Los différentes filles. Entonces, ahí utilizaríamos el que termina en ES, porque pues es femenino. Tenemos chaque, que significa cada, plusieurs, que significa varios, plus d'un, que significa más de uno. Tenemos mont, que significa varios también. Tenemos tu, que es todo, y tu, que es todos, ¿no? Entonces, estos nos expresan una idea de calidad, ¿no?
Ahora tenemos para expresar una idea de diferencia. Para expresar una idea de diferencia tenemos otro. Otro significa otro. Y para expresar una idea de similitud tenemos le même, que es como el mismo, la même, la misma. O con S para que sea las mismas. O el, al. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, para expresar una idea de cantidad, certains étudiants doivent travailler pour payer leurs études, ¿no? Ciertos estudiantes deben trabajar para pagar sus estudios. Entonces, certains, ciertos estudiantes, no sabemos cuántos. Es una idea de cantidad nada más, ¿no? Entonces, así vamos a ocupar estos adjetivos. Ahora, pour exprimer una idea de qualité. Elle n'a aucune expérience professionnelle. Ella no tiene ninguna experiencia profesional. Entonces, ahí nos está hablando de una idea de calidad, ¿no? Y dice ninguna. Entonces, ¿por qué lleva la E? Porque es femenino. ¿Por qué es femenino? Porque experiencia es una palabra femenina, ¿no? Experience professionnelle. Entonces, por eso vamos a ponerle o con. Debe de concordar en género y número. Ahora, exprimer una idea de diferencia. Je préfère un glace de notre sabor, ¿no? Yo prefiero un helado de otro sabor, ¿no? Entonces se expresa una idea diferente. Otro sabor, otra cosa distinta a la que está aquí, ¿no? Ahora, tenemos aquí un ejemplo más. Dice, mon père achète une voiture de notre modèle. Aquí, si te das cuenta, donde está el dun, tenemos dun y don, ¿no? De otro sabor, de otro modelo. Cuando ocupemos otro, debe de llevar un artículo. En este caso, una o un. Una porque sabor es una palabra femenina. En francés, en español es masculina, pero en francés es femenina. Entonces es la sabor, ¿no? Entonces, un autre sabor. Y modelo es masculino, es el modelo, ¿no? Entonces, d'un autre modelo. Entonces, de otro modelo. Entonces, por eso es que tenemos esta indicación aquí. Debe de ir el otro, pero con un artículo antes. Por eso va el de, apóstrofe, el artículo y luego nuestro adjetivo indefinido. Y luego para expresar una idea de similitud. Ma sœur a les mêmes chaussures que son ami. Mi hermana tiene los mismos zapatos que su amiga. Entonces estamos hablando de una similitud. O tenemos el otro ejemplo, el père, el fiel, al padre, al hijo, ¿no? Entonces estamos hablando de ideas que nos expresan similitud. Así es como nosotros ocupamos los diferentes adjetivos indefinidos. Son palabras que ya conocemos, pero quizás no sabíamos a qué grupo pertenecían. Entonces aquí están. Es importante recordar que concuerdan en género y número, ¿no? Por eso está la masculina y la femenina. Y bueno, entonces ya con esto por hoy terminamos porque es importante que conozcas estas palabras, comiences a utilizar, hagas muchas oraciones. Ya sabes que me puedes enviar mensajito o compartir los ejemplos que vayas haciendo. Si tienes más dudas, puedes contactarme. Je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. Merci beaucoup et à la prochaine.